Hoy conversamos con Eric Mercier, un Indiana Jones del SEO. Eric es el fundador de Octopus, una de las principales agencias de SEO de México y de Latinoamérica. Con él vamos a descubrir cómo utilizar las técnicas de Search Engine Optimization para ubicar nichos rentables. Arrancamos. Esto es Masters del E-Commerce. Saludamos a toda la comunidad de Shopify en español. Hoy tenemos un súper invitado. Es un honor y es un placer tener con nosotros a Eric Mercier. Eric, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, ¿y tú? Muchas gracias por la invitación, Frank. Es un placer de estar con ustedes. Oye, y para nosotros un lujo. Eric, para quienes no lo conozcan, que serán pocos, es el fundador de Octopus, una de las agencias de SEO más importantes en México. Eric también, además, es un podcaster empedernido. Está lanzando un podcast que se llama El Placer del SEO, que ya tiene un tiempito. Lo mencionamos para que lo escuchen cuando puedan, que se acerquen, porque está muy chévere, está muy divertido y cuenta muchas cosas muy importantes de SEO. Y Eric, en general, para no hacernos muy largos en la introducción, es una autoridad en el tema del SEO. Pero vamos a dejar que sea el propio Eric quien nos lo cuente, ¿no? Que llevamos rato aquí, llevamos ya rato riéndonos y rato conociéndonos, y que sea el propio Eric el que nos lo cuente, cómo empezó en el mundo del SEO y cómo terminó montando una agencia de SEO en México. Porque por el acento, Eric, tú de Puebla no eres, ¿no? Muy cerca, casi Oaxaca, ¿no? Casi, casi. No, bueno, sí, tengo un acentito, casi no se nota. De hecho, mi esposa me regaña con este acento a veces de, habla bien, habla bien. No, pero bien hablas, se te entiende perfectamente. Lo que se nota es ese deje gálico ahí, ese deje francés, ¿no? Sí, algo así. Pues realmente empecé el SEO completamente por el azar de la vida. Es una larga historia, pero empecé a hacer SEO en 97, justamente cuando más o menos Google estaba empezando, pero yo no sabía que era SEO. Entonces, yo no tenía idea. Y después hice otras cosas. Me dediqué a la fotografía, fui fotógrafo del National Geographic. Hice la vuelta del mundo de piedras preciosas. Fue toda una aventura. Me alejé un poquito de toda la parte de Internet hasta que, pues cuando terminé ya la vuelta del mundo, pues me dije, oye, pero todo el mundo tiene un sitio web y yo no. Entonces empecé a hacer mi Te sitio. pareció como que te estaba faltando algo. Sí, sí, ay, ¿por qué todo el mundo tiene y yo no? Entonces, pues realmente ya hice un sitio web. Por la anécdota, me acuerdo, había un banner que decía bienvenidos. Realmente porque, pues sí, ¿no? Siempre tienes el tapete de frente de tu casa con bienvenido, ¿no? Entonces yo necesitaba eso. ¿Te parecía lógico? Pues sí, me parecía completamente lógico, estaba muy orgulloso. Pues hice mi sitio, de hecho creo que la mitad del sitio estaba en HTML1. Wow, eso es del Jurásico, ¿no? Recién salido del Jurásico. Sí, literalmente. Todavía no había el CSS, y había pedazos de Flash, ¿no? Porque estaba más lindo las fotos en Flash que esta época. Pero bueno, larga historia. Y después hay uno, dos, tres amigos fotógrafos que me empezaron a pedir, pues yo quiero también mi sitio y así, y empecé así, ¿no? Entonces, realmente nunca hice dinero con eso, pero me ocupaba los fines de semana cuando ya no tenía fotos que hacer. Entonces, estaba divertido. Me gustaba mucho porque era como, no sé, como una página blanca, ¿no? Casi un poquito como la fotografía. Entonces, tenías que pensar una historia como en fotografía, ¿no? Un inicio, toda la historia y el final. Entonces, Eso no es sé. un testimonio en tiempo real para aquellas personas que dicen, no, es que el SEO ahora es que tiene que ver con historias, con narrativa, con No, contenido. No, no, no. no, 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 Siempre no. ha sido así, ¿no? Exactamente, que nadie lo hacía es otra cosa, ¿no? Pero bueno, la historia fue así, medio empecé, pero yo no sabía nada de marketing, ni sabía que estaba haciendo marketing. Ayudé a un amigo a hacer una tienda online que se posicionó solo, pero yo no sabía que estaba en Google. Y así, largas historias. Bueno, viajé muchísimo y por el azar de las circunstancias, pues llegué acá en México para cambiar de vida. Para mí fuera
fuera de pensamiento de vivir en Francia, con todas las historias, los viajes que hice. Y pues empecé a trabajar un proyecto en medio de la selva, pero literalmente con monos y mayas, un proyecto ecoturístico. Y me refugié, me aislé durante un poquito más de 3 años en la selva. Pues un día, después de 3 años, dije, bueno, quizá tengo que salir de ahí. Y por la anécdota lo voy a contar a ustedes, pocas personas lo saben, pero un sábado en la noche estaba con un poquito de más de tequila y cervezas y me enojé porque estaba buscando lentes de sol en Google y encontré um, varios websites, pero ninguno vendía lentes de sol. Y uno de ellos, pues conocía el nombre, era Sunglass Island, um, donde el sitio estaba en Flash, en color gris, no había negro, no había blanco. Algo muy extraño por vender lentes de sol. Y lo peor de todo es que no había una sola foto de lentes de sol. Entonces me enojé, era un sábado en la noche, estaba solo. Bueno, soy francés, insoportable, y entonces pues encontré el correo y mandé un correo así, de este tamaño, diciendo, no puede ser, estamos en 2010 de tener este tipo de website y todo eso. Y Bueno, los tres razón días, no te faltaba, porque en el 2010 no tener eso ya era grave, grave. exacto. No estabas tan crudo, ¿eh? Estabas bastante bien. Pero bueno, no era necesario mandar un correo así, ¿no? Y la directora de marketing, que saludo, Ana, pues me escribió 2, 3 días después y me ofreció el trabajo de abrir el departamento de marketing digital, pero yo no sabía realmente mucho, pero mucho más que toda la empresa. Entonces, pues Así, abrí, así nace Octopus, ¿no? no, así nace mi descubrimiento de mis facilidades en marketing. Entonces ahí creé un website, hice redes sociales, hice una campaña de atención al cliente muy fuerte, ads, SEO, generación de contenido, hice todo lo que hace una agencia, pues lo hice y funcionó. Y funcionó bastante bien. Bueno, me quedé un poquito más de 2 años en esta empresa y pues al mismo tiempo empecé a descubrir pues todo el mundo de marketing digital, acá principalmente a Cancún. Y un día encontré una persona que se llama Jorge Castro, muy interesado, muy ágil, extremadamente inteligente. Pues yo tenía 30, no sé, 35 años, algo así, y un poquito más, 38 años. Ya estaba viejo. Bueno, más joven que hoy. Y un día él me dijo, Eric, vamos a crear una agencia de marketing digital. Y ya, le dije que estaba completamente loco, me invitó un par de cervezas y el día siguiente ya teníamos nombre, color, logo y todo eso. Y Empezamos a ver una tendencia aquí. ¿Cómo se te ocurren a ti las genialidades? ¿No? Siempre ellos, hay un par de cervezas, un tequilita, una cosa de por medio. es mi lado francés, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, pero le ha Pues, ido muy bien a Octopus, le ha ido excepcionalmente bien. De hecho, es considerada una de las principales agencias de SEO en Latinoamérica y bueno, una de las primeras en México. Vamos sí. al tajo, Eric. No podemos perder oportunidad ya que te tenemos y tenemos ese background y esa experiencia por detrás de hacerte las preguntas que nos traen hoy a rigor aquí. La primera es una pregunta que casi de perogrullo, casi básica, pero que mucha gente todavía se la hace. ¿Por qué son los motores de búsqueda importantes? ¿De qué estamos Ay, hablando cuando hablamos de motores de búsqueda y por qué son tan importantes? am, pues la mejor manera de saber por qué son tan importantes, imaginamos un mundo sin motores de búsqueda. Ese mundo en el que estabas tú cuando no encontrabas los lentes de sol, ¿no? Exactamente. Entonces, si no hay motor de búsqueda, ¿cómo le hacemos para encontrar un website o la respuesta a una pregunta? No hay manera, ¿no? De hecho, antes de Google había directorios donde íbamos por justamente categorías para llegar a unos pocos que estaban ahí a esta época. Yo todavía Um, recuerdo Altavista. Imagínate Sí, tú. o Altavista, Copernic también existía, Altavista. Hay
Lycos que intentó, que lo hizo antes de Google, de hecho. Am, entonces, pero antes eran directorios, no eran motores de búsqueda, que de hecho varias veces en el podcast o en el canal de YouTube, am, pues digo, Google no es un motor de búsqueda, es un motor de respuesta. Hoy ya cambió a motor de respuesta, ¿no? ¿Cuál es la Entonces, diferencia entre esos dos conceptos? pues motor de búsqueda es porque pues, estás buscando algo y a ver si dónde vas a encontrar la respuesta. Un motor de respuesta te da la respuesta de manera instantánea. Pues, por ejemplo, el clima. Si pedimos el clima, los resultados de un partido de béisbol o fútbol, pues no los va a dar. No tenemos que entrar dentro de un website para tener la respuesta. Entonces, por eso, por un restaurante, ¿no? Toda la parte de SEO local, hay muchas cosas que Google ya está dando como respuesta de manera instantánea y entonces ya es un motor de respuesta. Pero para responder a tu pregunta es, pues imagínense la vida sin un Google, sin un Bing, sin un Yahoo, sin un DuckDuckGo, pues sería casi, enfin, sería imposible encontrar un website, ¿no? O tendrían las empresas que gastar millonadas para tener espectaculares con el nombre del website y para que la gente pueda entrar. Entonces, es indispensable, es lo que sostiene todo las ligas o el ecosistema de la web principalmente. No quiero entrar en cosas del dark web y todo eso, es otra temática. Déjalo, tú déjalo por ahí para cuando estemos con el tequila, Sí, entramos ahí y exacto. de repente tenemos el mega negocio. Exacto, sí, sí, sí. Oye, Eric, pero ¿y cómo trae la gente entonces el tráfico orgánico? ¿Qué tenemos que hacer para empezar a generar ese tráfico orgánico? Porque ya sabiendo cómo funcionan los motores de búsqueda, yo como un emprendedor me preguntaría, ¿cómo hago para que la respuesta sea yo? Para que cuando la gente busque, la respuesta sea mi web. No, realmente no hay fórmula mágica, o sea, de verdad no hay. Por qué Google? Hablamos de Google, ¿no? Que es el motor más usado, pero ¿por qué está dando tal resultado? Voy a presumir, ¿no? Octopus está número uno en Google en México de hace ya 7 años. Estar 7 años número uno en Google con agencia de SEO, agencia de marketing digital. Algo muy um, bueno tienen que estar haciendo. hay algo, no sé qué es, ¿no? No se preocupen, no les voy a dar la respuesta, no tengo idea, pero principalmente creo que, para quedarnos simple, que no haya bloqueantes tecnológicos, ¿no? Que no hay algo que impide a Google a entender qué contenido o de qué están hablando adentro del website. Pero creo que responder a la demanda um, permite a transformar el resultado como el resultado más pertinente por lo menos a los ojos de Google y seguramente del usuario. Esa parte de los bloqueantes técnicos, ¿no? Te refieres al crawler, ¿no? A cuando Google está pasando con la araña que le dicen aquí en España y Exacto. en Latinoamérica creo que le decimos crawler o araña Ojalá. también en muchos sitios, cuando está Spider. pasando por la web, que está revisando, que no se encuentre con algo que lo detenga. ¿Qué Ujú. tipo de bloqueos técnicos puede haber? ¿Cuáles serían más o Am, menos los más comunes que debe evitar un emprendedor? am, pues, por ejemplo, Angular o este tipo de plataformas, si no están adaptadas para que Google las pueda leer, am, yo tengo un cliente, tiene 86,000 páginas y cuando llegó tenía una sola página leída por Google. Todas las otras páginas, Google no las podía ver y no podía saber que existían, ¿no? Entonces, hacer esta adaptación para que justamente ya se puede indexar las páginas que queremos indexar. Es muy importante también. A mí me molesta mucho cuando veo políticas de privacidad todavía indexado, ¿no? O sea, es como, ¿qué necesidad? ¿Por qué Google tiene que indexar estas cosas, ¿Qué, ¿no? qué estás Términos y haciendo, no? condiciones. ¿Qué Sí, haces? pues, como. Entonces, y además son generalmente las páginas más fuertes, ¿no? Porque son las primeras páginas creadas y nadie las tocó. Entonces, Google tiene una autoridad absolutamente tremenda con estas páginas. Pero um, principalmente es eso, no tener bloqueantes tecnológicos y para que Google pueda leer lo que realmente queremos que Google lea. Eso es muy importante y de hecho creo que debe ser hoy en día el 60-80% del trabajo que hacemos, ¿no? En SEO. Y hablo no solo de Octopus, hablo de todas las agencias de SEO. Creo que es mejorar
toda esta parte técnica para que Google vea mejor el contenido de los websites, que entiende, pues después podemos ir a contenidos semánticos y podemos ir a estrategias mucho más desarrolladas, pero principalmente es eso, bloqueantes técnicos y responder a la demanda. Y cereza en el pastel sería responder a la demanda antes que la demanda se pregunte algo, ¿no? Eso Wow, es, qué eso es proeza estás increíble. pidiendo, ¿no? Pues sí, se puede, se puede. Hay maneras de hacerlo. Depende, obviamente, del tipo de nichos y todo eso, pero sí, se puede hacer. Pues precisamente para allí vamos ahora, para el tema de los nichos, ¿no? ¿Cómo podemos utilizar el SEO para responder a esa demanda antes de que la demanda se produzca? ¿Cómo podemos usar el SEO para identificar nichos de mercado? ¿Cómo Te es hice, esto? ¿Por dónde arranca esto? te hice una transición absolutamente increíble. Espectacular, ¿eh? Casi, Espectacular. casi parece que lo hubiéramos planificado. Exactamente, parece. Am, pues, a ver, habrá que definir qué es un nicho, ¿no? Seguramente hay mil definiciones diferentes del nicho, ah, pero realmente para mí es que haya suficientemente volumen de búsqueda para que sea interesante, volumen de búsqueda mensual en el país o el idioma que sea, ah, puede ser más de 50, ¿ah? Nada más, no tiene que ser mucho. am, y que sea rentable. Si vendemos, no sé, los elásticos de las chicas que ponen su cabello, supongo que el margen de ventas sobre eso no es, no es Va a muy tener que ser un interesante. poquito más de 50, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, obviamente ya para definir eso tenemos que hablar de coste de adquisición, regreso en inversión, todo la parte de inversión, tiempo también, el tiempo cuesta, ¿no? Y hay que medirlo, creo que es bastante importante. Y el tiempo, si vale la pena o no. Yo estoy convencido que podemos estar, el website que sea puede estar número en Google en las palabras claves que sea. ¿Vale la pena? ¿Cuánto va a costar? ¿Cuánto tiempo realmente vale la pena? Es eso la pregunta que siempre hay que hacerse, ¿no? Entonces, un nicho puede ser, no sé, tengo un amigo que usó muy bien este nicho, bueno, lo voy a decir, no lo voy a quemar, hablando de aves. Voy a decir la palabra en México, dicen pájaro, pero no lo puedo pronunciar, entonces digo aves, ¿no? Porque pájaro no me Pero sabemos, funciona. sabemos que te refieres a los pájaros, tranquilo. Pájaro, sí, no, a ver, no. Y entonces, y habla Oye, sobre... ya me está dando curiosidad saber quién es este hombre que tiene un website de pájaros. O sea, de No, verdad, no, ya. está increíble. A ver, tiene actualmente como, creo que más de 30 o 40,000 páginas. Entonces, habla de todo lo que necesita cualquier tipo de aves, ¿no? Entonces, está increíble. De hecho, aplicó la técnica del arco iris. Si queremos estar en Google con arco iris, pues tenemos que hablar de los 7 colores. Pero si solo hablamos de los 7 colores, pues estaba bien hace quizás 5 años en SEO. Hoy hay que hablar las mezclas de colores, qué otro colores da, no sé, los platos de comida, qué colores tienen, ponemos y todas las variantes, todos los coches, los colores, los Esto es animales, los lo que a colores. veces llaman el SEO semántico, es esto, ¿no? Que Exactamente. ese SEO donde las long tail se derivan y ya se habla de palabras similares, de conceptos similares. ¿Esto un emprendedor puede hacerlo o es mejor que busque ayuda de una porque esto está muy por arriba del nivel de una persona normal? Am, Sí, sí, creo que está arriba de una persona normal. No quiere decir que algunas personas no lo pueden hacer sin saber qué realmente están haciendo, pero creo que hay unos que lo pueden hacer perfectamente. Pero mi recomendación es buscar agencia SEO y poner me siento con suerte ah, y contactarnos, ¿no? Pero hay una Porque sabes que ahí van estrategia. a llegar contigo directamente, Sí. por lo menos en México. Sí, por lo menos en México, exactamente. Y si no están en México, pues que vayan con el número uno en Google de este país, no pasa Oye, nada. es una buena forma de saber si esa agencia sabe de SEO o no, ¿no? Si aparece de primera. Es un UVP, es un Unique Value Proposition. Ah,
Ya seguramente unas agencias me van a odiar un poquito más hoy, pero imagínate, si hay un cliente que viene y dice, oye, ¿por qué les voy a contratar a ustedes? Pues yo estoy número en Google, el número 2 no está número en Google. Por eso la lema de Octopus es la única agencia de SEO número uno en Google. Claro, oye, y volviendo a nuestro amigo de los pájaros, porque me dejaste ahí Sí, en el exacto. medio del aire, ¿cómo este hombre encontró ese nicho y cómo un emprendedor puede utilizar esta experiencia para encontrar también su propio nicho? Entiendo que él vende los productos relativos a pájaros, ¿no? Exactamente. Que sea afiliados o mismo ya tiene creo que unas jaulas y ya tiene creo que la casa de su mamá completamente llena de, de jaulas como stock, ¿no? Pero se volvió, eso es la respuesta a la fórmula mágica, se volvió experto. Simplemente se volvió experto. Entonces, como se volvió experto, es una referencia y entonces la gente entra y tiene confianza para comprar con él o para llegar a un marketplace, ¿no? Donde hay recomendaciones y todo eso. Y es bastante cuidadoso también en lo que vende, cómo lo vende. Entonces, ayuda muchísimo. Pero el diferenciador también es porque le gusta esta temática. Si solo lo hacemos por dinero, pues el nicho lo van a aprovechar 6 meses, un año, y después lo van a dejar ir. En la mayoría de los casos, hay unos SEO de afiliados me van a decir, no, no, yo tengo 150 websites. Sí, pero no le das amor a los 150 websites, ¿no? Entonces, creo que sí, dale amor y responder a la demanda. Es simple. Oye, ese proceso para identificar nichos de SEO, por ejemplo, o usar el SEO, mejor dicho, usar el SEO para identificar nichos rentables en México, evidentemente, como bien lo dices, ¿no? La persona tiene que quererlo, tiene que ser algo que le guste, que le apasione, porque eso le va a ayudar también, pues, a desarrollar todo lo que exige Google hoy en día para que una página ranquee, ¿no? Esa comprensión integral del tema del que se está hablando. Sí. Ya no estamos en las épocas en las que yo podía poner una foto del Papa y luego poner detrás cualquier otro tipo de cosa y empujar a la gente hacia esa página y llegaban buscando chicas hermosas y se encontraban con el Papa, ¿no? Eso se acabó, ya Google entiende ahora. Tiene muchas cosas. A ver, todavía existen unas cosas, pero creo que Todavía sí, hay ya. truquitos que se pueden usar. Sí, hay truquitos, pero creo que sus días están contados. Am, Mira, de hecho es un podcast que estoy escribiendo. No sé cuándo lo voy a terminar. Sé cuándo los empiezo, nunca cuándo los termino. Pero es la inspección de la SERP, ¿no? La SERP es Search Engine Result Page, es las páginas de resultados del motor de búsqueda, ¿no? La inspección, ¿no? Ser como si fuéramos un detective y entramos y observamos qué resultados la gente está esperando, porque Google está poniendo, no sé, una galería de imagen en vez de una FAQ, ¿no? ¿Por qué está poniendo video en vez de la carrusel de imagen? Entonces hay que preguntarse todo eso y ver entonces si hay una oportunidad o qué tipo de contenido, porque no hablamos solo de páginas web con una imagen y texto, hablamos también de video, hablamos de muchas cosas, ¿no? Tipos de formatos de, 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 de contenidos. Y entonces, observando eso, pues rápidamente nos podemos dar cuenta que podría funcionar o si son ganables o no, ¿no? Los competidores. También hay lo que llamo el punto cero, ¿no? Siempre vemos en la SERP un resultado que no nos hace sentido. Y más aún cuando es un nicho bastante peculiar, donde justamente ahí es la fantasía de cualquier SEO, ¿no? Diciendo, acá sí voy con todo, ¿no? Um, y el punto cero es cuando hay el website que no encaja. Um, Puede ser un website con una extensión de otro país, por ejemplo, o puede ser uno que pues todavía sigue en Flash, o uno que no responde realmente a la petición, a la búsqueda. Entonces, cuando encontramos eso, ya sabemos si está este sitio en número 8 o 9, sabemos que va a ser extremadamente fácil de entrar en el top 5, ¿no? Claro, porque Entonces, sabemos que a partir de ese punto en el que pareciera que no responde a la intención de búsqueda, ya no están rankeando, ¿no? O sea, es decir, es podemos meternos nosotros relativamente fácil porque ya Google está completando con cualquier cosa.
Google ya no sabe qué poner, entonces rellena, ¿no? Entonces, eso es un dato muy importante. Intento enseñar eso a mi equipo de SEO en Octopus, justamente para darse cuenta de las áreas de oportunidad que podemos tener. Entonces, nos permite también, en la agencia nunca hacemos promesas o compromisos de resultados, pero cuando yo veo eso, pues puedo decir, sí, vamos por el top 5, ¿no? O sea, ya estoy seguro que con un mínimo SEO viable ya tenemos que entrar en el top 5. Entonces, si la cantidad de búsquedas y la intención de búsqueda es muy fácil de convertir, pues ahí vámonos, ¿no? Ahí se puede hacer un sitio web, convertirse en un referente en esta temática. Y hablamos de website que pueden ser 10 páginas, 20 páginas, 30 páginas. No, Um, no tiene que ser una cosa gigantesca, súper no, para elaborada, ¿no? nada, para nada. De hecho, la metodología que tengo de SXO, el Search Experience Optimization, hicimos cocoon semántico de 25 páginas y en 3 meses, número en Google, con competencia, con palabras muy competitivas y con 25 páginas, 28 páginas. Bueno, realmente no es una cuestión de cantidad. Obviamente, si hay 2 páginas, va a estar mucho más complicado, ¿no? Claro. Necesitamos un mínimo de páginas, sí, exacto. Claro, claro. Oye, Eric, y en tu experiencia, ¿qué has visto a nivel de nichos rentables en México que puedan ser atractivos también a nivel de SEO? ¿Qué nichos de mercado has visto y has dicho, oye, esto es interesante, aquí se puede hacer algo? Tengo muchas ideas, pero tendré que destruir el podcast. Bueno, Eliminar pero el podcast. regálanos una nada más, una sola. Y ahorita que estás bueno y sano, porque yo sé que cuando tienes el tequila encima es todavía mejor. Así que una, pero nivel básico. Ay, dame mezcal. Eh, am, tengo una, es un poquito rara todavía no lo lancé y hace 2, 3 años que lo quiero hacer y todavía no, no me, no me lanzo a hacerlo, pero sí lo voy a decir. Las funerarias. Las funerarias es un nicho absolutamente increíble. Y en 2 días podría, no lo hago, pero en 2 días de trabajo podría tener un website en México por lo menos, y además es muy escalable al mundo, ¿no? De 180,000 páginas en 2 días. Hay una técnica, una manera de hacerlo, Wow. y que no existe este contenido. Literalmente, no existe este contenido y no va a ser duplicado cuando lo haré, pero no puedo decir más. Pero es un nicho absolutamente increíble. Es una millonada, así literal. Wow, wow. No, no, si así estás bueno y sano, no te quiero ver yo de creativo en condiciones normales. Oye, de verdad que muy interesante eso. Pero ese tipo de reflexiones, ese tipo de cálculos, ¿no? De llegar y decir, mira, las funerarias son posibles. ¿Tú crees que un Ujú. emprendedor lo puede hacer o es mejor que busque asesoría? Un emprendedor siempre va a pensar en cuánto tiempo voy a regresar a mi inversión. En SEO no hay suficientemente garantías y creo que nunca lo habrá para pensar de esta manera. Entonces, o el emprendedor tiene que cambiar de chip, pero si es su negocio, mis consejos sería, hay que invertir en marca, ¿no? Porque mismo si estamos número 1 en Google, con el nicho que sea, o el producto que sea, o el servicio que sea, pues si nadie los conoce, No porcentaje de van. conversión va a estar extremadamente bajo, ¿no? Enfin, quizá hay una o dos personas pues que se van a atrever a comprar y todo eso, pero entonces va a tomar mucho, mucho más tiempo para poder justamente aprovechar de esta visibilidad. Entonces creo que la parte de marca es extremadamente importante, que la gente conozca y que tenga confianza. Entonces hay que invertir en branding, sí o sí, muy importante. Eric, no queremos cerrar este episodio sin meterte en un compromiso en el que metemos a todos los que nos acompañan aquí en el podcast, que es pedirle un consejo. Los consejos son una cosa muy poderosa, porque de repente si te escuchan le puede cambiar la vida a alguien y de repente si no te escucha también, porque luego en un Sí. par de meses puede mirar atrás y decir, uy, tenía que haber escuchado a Eric cuando me lo dijo, ¿no? Por Ujú, eso vamos a meterte en este atolladero. Si tú tuvieras que ujú. darle un único consejo que consideras que es el fundamental, el más importante,
¿cuál sería el consejo más importante que le darías a un emprendedor que quiera empezar a hacer su estrategia de SEO? Más allá de que se acerque a Octopus, que ya lo sabemos, obviamente, pero más allá de ese, ¿cuál sería el consejo más importante que tú le darías? Creo que el primero que me viene en la mente, podría dar muchos consejos y podemos hablar horas de eso, hacer la prueba de mamá. ¿Cómo es Simplemente eso? la prueba de mamá. Agarra su computadora y deja navegar en su propio website a su mamá y tiene que escuchar a su mamá. Con eso, les prometo que eso arregla un montón de Wow. cosas de navegación, de entendimiento del mensaje y todo eso. La prueba de mamá. Y en paréntesis, casi segundo consejo, um, el emprendedor debería opinar mucho menos y escuchar más a su mamá. Literal. Muchas gracias por acompañarnos en Masters del E-Commerce. Los esperamos en el próximo episodio. Y les recordamos que si desean conocer más información sobre el mundo del emprendimiento online y del comercio electrónico, pues pueden visitar el blog de Shopify en español. Y si ya están listos para lanzarse a emprender online, qué mejor que hacerlo de la mano de Shopify y disfrutar de 14 días de prueba gratis sin necesidad de introducir sus datos bancarios ni su tarjeta de crédito. Les dejamos el enlace aquí y también en la descripción de este video. Nos vemos en la próxima.